en vivo por la radio, la Nueva FM, y además por nuestras redes sociales, tanto en la Nueva FM como en la red social de Coqui Cruz. Por favor, no se despeguen porque hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a un invitadazo que ha dedicado toda su vida a cuidar y a preservar nuestro queridísimo zoológico en Tuxtla Gutiérrez. Antes de iniciar, permítanme tener el honor de darle las gracias a la Nueva FM, al Grupo ROCAF por permitirnos transmitir este programa en vivo, a nuestro grandísimo líder, el doctor Rodolfo Calvo, obviamente a nuestro coordinador, y también sin duda alguna tengo que darle las gracias a los controles, al buen Leo, y también a mis queridísimos socios de contenido, psicólogo, Artes. Muchas gracias por su apoyo, por su incondicionalidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, les voy a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Es todo un héroe en la conservación de nuestro queridísimo zoológico. Le doy la bienvenida al biólogo Carlos Guichard, director operativo del SOMAT, aquí en Tuxtla. Bienvenido, director, gracias por haber aceptado la invitación y por tener la oportunidad de poder conocerlo y poder conversar con usted de un tema tan apasionante como es el zoológico, ¿no?, de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, Coqui, pues un gusto estar con ustedes, muy amable por esa presentación y estamos a sus órdenes. Es que realmente es toda una vida. Me decía, ¿cuántos años lleva ya en la administración pública ahí con...? Bueno, fíjese que la verdad sí, yo podría decir que toda mi vida completita está dedicada al estudio y a la conservación de la fauna, porque sí, pues yo nací en el medio rural, yo nací en un rancho y desde muy chiquito siempre estaba muy apegado a la naturaleza y demás. Tuve el privilegio de conocer muy niño a don Miguel Álvarez del Toro cuando él estaba haciendo un programa de conservación allá en el norte de Chiapas. Oiga, qué honor. Y desde ahí, con ese origen campirano, con todo eso que traía, pues yo ya estaba prendido para dedicarme al estudio y a la conservación de los animales, en particular de la fauna. Y pues he tenido la suerte de formarme en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudié licenciatura y maestría en biología. Tuve la oportunidad de ser docente en la UNAM muy joven y posteriormente ya incorporarme al zoológico todavía con don Miguel, afortunadamente por varios años, y pues desde ahí hemos estado trabajando siempre en eso, en el estudio, en la conservación de la fauna y obviamente participar activamente en el manejo del zoológico todos estos años, ¿no? Biólogo, o sea que usted tuvo el gusto de conocer a don Sí, Miguel. Fíjese que una coincidencia muy importante para mí en la vida, porque en los años 60, 1968, don Miguel estaba buscando hacer estudios y conservar el cocodrilo de pantano. Estos cocodrilos estaban sujetos a una cacería brutal en esa época en toda su área de distribución, en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Península de Yucatán, y prácticamente se encontraban al borde de la extinción. Ah, caray. Y don Miguel, como investigador reconocido y por iniciativa de él, contactó a un organismo internacional, la IUCN, y al doctor Enrique Beltrán. Tenía una institución que se llamaba el IMERDAR, Instituto Mexicano de Recursos Naturales, y de ahí surgió la idea de hacer un programa de estudio y de conservación del cocodrilo de pantano. El área de distribución en Chiapas es en la zona norte. Don Miguel se trasladó para allá y no encontró cocodrilos, y tocando puertas en presidencias municipales y lugares
todo el mundo le fue indicando que el único lugar donde podría tal vez encontrar cocodrilos, porque ya los habían acabado prácticamente, era en el rancho de mi padre, el rancho Alejandría. Oye, en Juárez. En Juárez, okay. Entonces ahí lo narra don Miguel en su libro Así era Chiapas, que ahí fue como llegó a Alejandría y ahí inició un trabajo de investigación. ¿Ahí lo conoció usted? Sí, yo tenía 7 años en esa época y bueno, la verdad don Miguel era fuera de su trabajo científico, era un ser humano increíble, entonces él se ganaba mucho el aprecio. ¿Don Miguel era biólogo? No, don Miguel era naturalista, era en su época cuando don Miguel tocó hacer sus estudios, todavía estaba por iniciarse o se estaba iniciando la carrera de biología en México, entonces él hizo algunos estudios de medicina, pero de manera autodidacta se dedicó a la biología y bueno, llegó a ser doctor en biología porque le dieron 2 doctorados honoris causa por su trayectoria. Y entonces, desde esa época, don Miguel estaba haciendo una vida muy activa desde el punto de vista científico. Estaba terminando sus libros Los reptiles de Chiapas y las aves de Chiapas. Mi papá también, como una persona muy apegada al campo, de inmediato se identificó con él, se le ayudó mucho a capturar muchos ejemplares para sus estudios de culebras, lagartijas y demás. Mi papá le brindó en el rancho un espacio, le donó unas lagunas donde pudiera hacer el programa de rescate de cocodrilos. Y para no hacerle largo el cuento, junto con todas estas instituciones que estaba trabajando don Miguel, lograron hacer una veda nacional para prohibir el aprovechamiento del cocodrilo de pantano, que prácticamente se estaba extinguiendo. Vendían las pieles por todos lados, todo el mundo traía cinturones, zapatos de cocodrilos, chamarras de cocodrilos, y los tabasqueños eran geniales para matar y pelar cocodrilos. Entonces prácticamente ya los habían acabado, y a raíz de este centro de repoblación se estableció una población ahí, se empezaron a reproducir los animales a tal grado de que en la actualidad ya el cocodrilo de pantano salió de un estado crítico de peligro de extinción a ser una especie en peligro, pero con poblaciones ya mucho más estables, y se salvó esta especie gracias a ese trabajo de don Miguel. ¿De dónde era originario don Miguel? De Colima. Okay. Él nació en Colima en el año de 1917 y llegó a Chiapas en 1942, muy joven don Miguel, de unos 25 años, y en aquella época un gobernador muy entusiasta, el doctor Rafael Pascasio Gamboa, que hizo como todo un movimiento cultural en Chiapas. Se hicieron muchas cosas para Chiapas desde el punto de vista de la cultura, y una de las propuestas que se hicieron en aquel momento era hacer un museo de historia natural. Contactaron a un profesor, el profesor Eliseo Palacios, que era como el referente, el maestro de biología de esa época, y a través de él llegó don Miguel contratado para ser taxidermista, preparar animales para museo y hacer el primer museo. Y ahí don Miguel hizo las piezas de museo para los animales y propuso que también se tuvieran algunos animales vivos. Sí, sí, sí. Y así empezó, muy cerquita de aquí, de donde estamos, en donde está el edificio de la Rectoría de Lumicachi. Okay. Aquí en el Parque Morelos, en ese terrenito en forma de cuchilla. En 1942 ahí se hizo el museo y el primer zoológico. Don Miguel se acordaba, y lo platicábamos mucho, que únicamente habían 12 animales en esa época. Hasta se acordaba, una nauyaca, tantos venados, tantos jabalíes, y ahí arranca la historia del Somat en 1942. Ahí terminaba la ciudad, porque ya todo esto era monte. Y la ciudad fue creciendo también rápidamente, y en 1942 apoyaron a don Miguel para trasladar el zoológico al Parque Madero, 7 años después, en un terreno ya como de 4 hectáreas.
Y ahí en este lugar ya el zoológico, y con el trabajo de don Miguel como investigador, empezó a proponer hacer reservas, empezó a hacer un zoológico único, distinto, que no existía en otro lado, por ser puros animales locales, por estar ligado al lugar en donde estaba, hacer programas de investigación, empezó a hacer sus libros, don Miguel, para dar a conocer la fauna de Chiapas, empezó a proponer áreas naturales como reservas y demás. Sí. Entonces ahí cobró ya un prestigio muy importante y ahí estuvo en el Parque Madero hasta 1980. Los que ya no nos posemos al primer error, como tú comprenderás, pues ahí llegábamos a la resbaladilla y a los jueguitos que habían y a caminar ese pequeño zoológico que era una belleza, un zoológico pequeño, pero donde se podían ver la mayoría de las especies que ahora tenemos en el SOMAT. Obviamente ya al trasladarse al Zapotal en 1980, ahí empezó a crecer enormemente el zoológico. Yo llegué cuando se trasladó al Zapotal, yo ya estaba estudiando la licenciatura en la UNAM, entré precisamente en 1980, siempre manteniendo contacto, comunicación con don Miguel. Y en 1986 ya me incorporo acá al zoológico hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Toda una vida. Sí. Entonces el SOMAT empieza desde el 42. En 1942 ya como SOMAT, cumplimos 80 años, hace un año y pico. 80 años ¿En qué mes de vida. Es el aniversario del SOMAT? Lo celebramos en el mes de octubre porque don Miguel nos decía que no había como una fecha específica. En aquella época se fue trabajando y él se acuerda que en el mes de octubre fue cuando se abrió al público. Nosotros hemos acordado celebrarlo la primera semana de octubre, celebrar el aniversario del zoológico. Que ese zoológico también inició como un pequeño museo. La institución se llamaba Viveros Tropicales y Museo de Historia Natural. Posteriormente, ya en el 49, que se trasladó al Parque Madero, ya se le llamó Instituto Zoológico. Y en 1949 también se creó el Jardín Botánico, y ahí se creó el Instituto Botánico, y vino a Chiapas un extraordinario botánico, el doctor Faustino Miranda. Por eso lleva su nombre. Un español, sí, un gran investigador de gran reconocimiento. Él estuvo alrededor de 3 o 4 años acá. En 1952 el doctor Miranda no aguantó los embates burocráticos y los sufrimientos de una institución gubernamental, y mejor se regresó a la UNAM, a su plaza de investigador, a seguir haciendo una carrera extraordinaria. Y al irse el doctor Miranda, entonces fusionan el zoológico con el botánico, el Instituto Botánico con el Instituto Zoológico, lo fusionan y crean el Instituto de Historia Natural, a cargo de don Miguel. Y esa institución estuvo hasta hace todavía, en el sexenio de Juan Sabines lo desaparecieron, el instituto, y se creó ya la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Ahí fueron cambiando nombrecitos y demás, pero y ahora la institución que cobija al zoológico es la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Me llamó mucho la atención que a los 7 años tuvo usted la oportunidad de platicar con don Miguel. ¿A esa edad considera usted que le entró la afición por la biología? No, desde que tengo uso de razón. Yo desde muy pequeño, pues le digo, un origen campirano, nos criamos en un rancho en el que había cacao, pantanos, arroyos. Mi gran afición era la pesca. Yo desde muy chiquito me les escapaban mis papás y me iba a pescar al arroyo, y me pasaba todo el día con el pretexto de pescar, observando la naturaleza, caminando en el monte. Sí tenía yo como un apego muy grande
por la naturaleza y por los animales. En ese momento, tanto por los animales silvestres como por los domésticos, ¿no? Porque era un rancho, ¿no? Caballos, vacas, perros, teníamos animales silvestres de mascotas, teníamos un venado temazate de mascota, un tepezcuintle, lo que pasaba en los ranchos en aquella época, ¿no? Que de repente alguien encontraba herido o abandonado un animalito, se llevaba a la casa, se curaba y ahí se quedaba de mascota. Así pasó con esos animales. Y al llegar Don Miguel, obviamente que pues a mí se me abre otro mundo, ¿no? Me llamó mucho la atención porque en esa época Don Miguel llevaba taxidermistas y preparaban los animales para la colección, y yo observando. Era la gente que trabajaba con Don Miguel en esa época, como lo es la gente también de ahora en el zoológico, la verdad, gente muy amable, muy comprometida con su trabajo, pero en aquella época era un equipo muy pequeño, y desde ahí, como veían que me gustaba, me sentaban en sus piernas y ahí me ponían a ver cómo se preparaba el animalito. Y nosotros con mis hermanos, somos 5 hermanos, 4 hombres, una mujer. Bueno, en esa época éramos 4 porque tenemos uno que ya nació después, más chiquilín, el más vivo de todos nosotros, pero bueno. Llegaba Don Miguel y, por ejemplo, yo salía al campo, agarraba lagartijitas y se las llevaba. Hay una anécdota que veníamos regresando de la escuela con mi hermano y encontramos una culebra. Caray. Le acercamos una varita, se enrolló la varita, llegamos y le decimos a Don Miguel: mire, Don Miguel, le traemos esta culebra. Queda mirando a Don Miguel y dice: ah, sí, pásamela. Y no nos dijo nada Don Miguel. Ya después, eso ya me enteré después, habló Don Miguel con mi papá. Mire, don Che, los niños lo que me trajeron fue una naullata, una culebra muy venenosa. Afortunadamente el animalito, pues tranquilo, se enrolló en la varita y ahí está, ¿no? Pero son las cosas que vive uno en el campo. Entonces, desde ahí ya estaba yo con... O sea, ¿no le dio miedo la culebra? No, nosotros convivíamos nos criamos conviviendo con animales y en mi caso, por ejemplo, cada que llovía yo me les escapaba a mis papás y me iba a los pantanitos a buscar las tortugas. Mi pasión siempre han sido las tortugas, desde pequeñito. Entonces, cuando llovían salían las tortugas, agarraba unas tortugas, las llevaba a la casa, las tenía en unas tinas o en lo que pudiera, las tenía un tiempo, las veía, les daba de comer, las soltaba, agarraba otras. Ese era el juego de los niños, ¿no? Oiga, director, ¿y por qué tenía de particular el rancho de su papá que ya llegó don Miguel? O sea... Porque era un lugar con muchos pantanos, con mucha humedad, y era un lugar, a diferencia de otros, en donde no se mataban tanto los animales. Entonces ahí habían más animales, y sobre todo habían más condiciones para que hubieran cocodrilos. Por eso fue que le indicaron a Don Miguel que ese era el lugar donde podía encontrar cocodrilos, y por eso fue que llegó ahí, y por eso fue que permaneció haciendo estudios, porque había las condiciones. O sea, ¿había cocodrilos en el rancho de su papá? Sí, sí, y bueno, y en la actualidad tenemos cocodrilos hasta en las azoteas, porque los cuidamos mucho. Ya después que terminó el proyecto y demás, pues Don Miguel dejó ya de llegar al rancho por otras actividades y demás. La familia se hizo cargo del cuidado de los cocodrilos, y en la actualidad, a unos metros de la casa puede ver los cocodrilos. ¿Qué ha visto ahí en su rancho? 3 metros y medio. Caray. Y los ve uno por todos lados, en las charcas, cuando es temporada de lluvias, ahí encuentro uno los cocodrilos y los cuidamos, ¿no? Y hay una relación armoniosa, porque todavía sigue habiendo ganado y demás en el rancho. No es como dice la gente, se va a comer mis becerros, no pasa nada. Pero sí es peligroso. Pues ya no nos metemos a bañar al arroyo, obviamente, ya no nos metemos a pescar. Entonces hay una relación de armonía, ¿no? Y las personas que ahora viven en el rancho o están en el rancho, pues son parte también de ese respeto, ¿no? Pero seguramente
esa oportunidad que usted tuvo de convivir con don Miguel, evidentemente fortaleció ese amor. Por supuesto. Escucharlo hablar, porque sí, seguramente el señor era muy apasionado. Sí, no, y fueron dos cosas. Fortaleció, pero sobre todo canalizó eso. Si usted va a campo, mucha gente, y sobre todo con la gente mayor, empieza a platicar y ve que es gente que tiene mucho conocimiento, mucho apego a la naturaleza, son respetuosos, muchos, sobre todo los viejos. Pero no es una vocación canalizada. En mi caso, si no hubiera llegado don Miguel, a lo mejor tal vez hubiera yo terminado siendo médico veterinario o otra carrera afín que tuviera que ver con los animales, porque la biología pues era muy difícil que pintara en esos lugares. Entonces, esa relación sí sirvió para fortalecer esa vocación, y también el carácter, la forma de ser de don Miguel, de transmitir ese conocimiento de manera desinteresada, de empaparse, de conocer más. Obviamente que me trasladó. Yo desde esa época, y ya cuando mis papás vieron que nosotros necesitábamos escuelas mejores, yo llegaba a la escuela primaria a caballo, hacía 1 hora a caballo del rancho a la escuela, llegábamos a caballo, y yo era el más chiquitillo de mis hermanos. Inclusive me burlaban los compañeros porque escondida en lugar de lonchera llevaba la pinche mamila, y alguien lo descubrió por ahí. Ahí acabó la mamila ese día, ¿no? Pero bueno, esa era la vida. Entonces mi hermano mayor entrar a la secundaria, mi papá decidió que tenía que salir del rancho para darle escuela a sus hijos. En esa época que llegó don Miguel, justamente estaba el lugar más cercano es Villahermosa. La ciudad de Villahermosa está a 40 minutos de Juárez. Y justamente estaban buscando casa, y estaban muy desanimados mis papás porque estaba muy caro Villahermosa, había mucho calor y demás. Y don Miguel le dijo: oye, don Che, ¿por qué no se va a Tuxtla? Ay, don Miguel, es que Tuxtla está muy lejos. Pues mire, es el traslado y todo, pero es una ciudad tranquila, es un lugar bonito, hay buenas escuelas, y yo le ayudo ahí a buscarle acomodo a los niños. Y hicimos el viaje con mis papás, y mis papás fascinados, ¿no?, cuando vieron. Y ya entramos, yo entré a la Belisario, mis hermanos entraron al ICACH. Y ya hicimos nuestros estudios en escuelas públicas, en el ICACH, en la única prepa que había en esa época, pero también por la influencia de don Miguel, porque ya en esa época don Miguel y mi papá hicieron una estrecha amistad que duró hasta los últimos días de la vida de los dos. Don Miguel murió primero que mi papá, pero fueron muy amigos el resto de la vida a raíz de ese proyecto. No, excelente. Fíjate que vamos a ir a un corte, director. Sin embargo, la verdad la conversación está brutal, está impresionante, porque nos está haciendo que regresemos a una época en Chiapas muy diferente, sí, ¿no? Claro. a lo que estamos viviendo ahora, y sobre todo conocer a un personaje como don Miguel, que usted tuvo el gusto de conocerlo, y que también nosotros lo vamos a empezar a conocer a través de sus palabras, ¿no? Muchos hemos ido al zoológico, ¿verdad? Pero no sabemos toda la historia. Es extraordinario. El trabajo de don Miguel en Chiapas es extraordinario. Y sobre todo que también esa conversación nos va a alimentar, pues, ese orgullo por nuestro zoológico, porque claro, es un zoológico diferente, y siempre lo mencionan, ¿no? De que es algo diferente. Vamos a seguir platicando ese tema ahorita que regresemos del corte. Realmente está muy interesante. Yo soy un súper aficionado del tema que usted está abordando, y le quiero preguntar algunas cosas y de algunos animales de aquí de
del zoológico, así que vamos a regresar en un momento más para que podamos seguir conversando, ¿no? de este tema. Fíjate que algo muy chido es que todo se alinea, ¿no? Y afortunadamente para mí el hecho de estar con usted ha sido producto de otra persona a quien le quiero dar las gracias, que es al director del Parque Nacional Cañón de Sumidero. Si lo está viendo, le mandamos un saludo muy afectuoso. Saludos, muchísimas Robert. Gracias a don Roberto. Entonces, en un momento regresamos y seguimos platicando. No, pues muchas gracias, ¿no? Simplemente agradecerte a ti, Coqui, a tu equipo por este espacio y sobre todo tener esta plática tan agradable, tan abierta, tan personal, que normalmente las entrevistas no son de este tipo, y me siento muy a gusto en eso. Entonces, muy agradecidos, y bueno, si ven por aquí todo el personal, el equipo del zoológico, pues gracias al trabajo de ellos es que uno está aquí, ¿no? Claro. Y nada más, y a quienes vean esto, a los radioescuchas también, pues saludarlos y motivarlos a que ayudemos a conservar esta riqueza tan grande que tiene Chiapas y que estamos perdiendo muy rápidamente, lamentablemente. Al director Roberto no le va a mandar saludos. Por supuesto, bueno, no solo a Roberto Escalante y a todo el equipo de la CONAM de la región Frontera Sur. Realmente ellos hacen un trabajo extraordinario para conservar los ecosistemas en Chiapas y Oaxaca. Pues yo también quiero aprovechar para, primero que nada, agradecer a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, y también aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a Cruzita BL, que me prometió que iba a ver este programa para escuchar aquí la grata conversación con el director del SOMAT. Un saludo muy afectuoso, Cruzita, muchas gracias por todo el tiempo que me has brindado, que me has dado parte de tu vida, y vamos a seguir luchando todos los días para continuar cumpliendo más aniversarios. Te mando un saludo muy afectuoso. Hablando de Chiapas, ¿tiene alguna bocadillo, platillo favorito? ¿Alguna bebida, algún platillo favorito? Bueno, como chiapaneco me gusta todo, los tamales, soy especialmente afecto a los tamalitos, pero todos la comida regional y lo que tenemos en Chiapas. Seguramente me va a decir que el zoológico es su lugar favorito, pero ¿tiene otro lugar favorito en Chiapas? Algo que... Sí, por supuesto. ¿Cuál sería? Supuesto. Hay 3 reservas en particular que tengo mucho apego por ellas. Me ha tocado trabajar mucho tiempo haciendo investigación, conservación en ellas. Es la reserva de la biosfera del Triunfo, la selva del Ocote y la Encrucijada. Particularmente por esos lugares tengo un gran apego, y aparte enamorado de su biodiversidad, de su riqueza, de sus paisajes. Y pues obviamente en la zona norte de Chiapas, pues el lugar donde nací, el rancho Alejandría, que lo seguimos conservando con mi familia, con las uñas y con lo que podemos para que siga manteniéndose como mi papá lo concebió, y ahora nosotros haciendo un esfuerzo para que eso siga siendo un lugar de resguardo para muchas especies de fauna. ¿Cuál sería su animal favorito en el zoológico? Híjole, es complicado, pero hemos nos ha costado mucho poder mantener ciertas especies en el zoológico, y por eso hay como un apego importante con ellas. Tiene que ver, por ejemplo, con los quetzales, con los pavones, con los tapires, con los jaguares, y particularmente desde mi formación y mi gusto, pues tiene que ver
con los cocodrilos y con las tortugas. Soy muy apegado a ellos. Y sigo trabajando con estas especies, en particular tortugas y cocodrilos. Oiga, y hábleme un poquito, ¿acaba de ser el mes del jaguar? Sí. ¿Cuándo fue? No, un día, hay un día latinoamericano y un día dedicado a la conservación del jaguar. Fue ahora en diciembre y creo que en marzo también se celebra, y muchas instituciones hacen diversas actividades para motivar a su conservación. Realmente la situación del jaguar es crítica. Hemos perdido más del 80% del hábitat que tenían estos animales de manera original. No me diga. En México calculamos con los estudios que se han hecho en los últimos años que hay alrededor de 3.500 a máximo 4.000 jaguares vivos, libres en la naturaleza, espaciados en todo el país. ¿En Chiapas habrá...? En Chiapas, lo que le llamamos la selva maya, lo que es la región Lacandona, Calakmul, toda esta parte, es donde está la población más grande, y se calcula que ahí pueden haber alrededor de 1.000 a 1.200 individuos. ¿En qué otra parte de Chiapas consideran que...? Bueno, hay jaguar en la Sierra Madre, hay jaguar en la reserva de Locote, en lo que se llama la selva Zoque, lo que es el Locote hacia Chimalapa. Hay todavía una población también importante ahí de jaguares, aunque con mayor amenaza. En la zona de la costa, lamentablemente, a pesar de que antiguamente en la zona de manglares, humedales, había una población importante de jaguares, en los últimos años prácticamente ya no se han registrado jaguares, y creo que estamos a punto, si es que ya no lo perdimos, el jaguar en la zona de humedales de la costa de Chiapas. Caray, ¿es un animal en peligro de extinción? Sí, por supuesto. A pesar de que es un animal que tiene una distribución muy amplia, va desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica, pero estos animales, como todos sabemos, únicamente viven en ecosistemas muy bien conservados, y prácticamente eso es lo que vamos perdiendo, y requieren extensiones muy grandes de selva y de bosques. Entonces por eso se han venido reduciendo sus poblaciones de manera dramática. Curiosamente, es un animal no difícil de manejar en condiciones controladas, en lo que se le llama malamente cautiverio, porque ahí, teniendo parejas y demás, se pueden reproducir, pero los reproducimos, pero si no hay hábitat donde puedan ir, pues no tiene sentido. ¿Cuántos jaguares tenemos aquí en el Soma? 9. 9. Sí. ¿Hay un color negro o más de uno? Hay dos, un macho y una hembra, y tenemos otros pintos, unos en exhibición y otros fuera de exhibición. Ok. Eso sí no Sí, y son animales que implican un gasto importante. Sí, pura carne comen, ¿no? Sí, pura carne, 3,5 kilos, 4 kilos diarios de carne, échale pluma, 100 y tantos. ¿Tienen varios? Sí. ¿Están en estudio? No, mire, algunos animales, y eso también no mucha gente sabe, pero el zoológico asume una función que, digamos, legalmente no le corresponde, pero moralmente sí, que es el rescate, rehabilitación de animales. Muchos animales pues son saqueados de la naturaleza, muchos son decomisados, confiscados, muchos animales se recuperan atropellados en carreteras, heridos, o animales que algunos han tenido como mascota y ya no pueden tener, y o recurren al zoológico para donarlos, o la autoridad, en este caso la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, las fiscalías ambientales, decomisan estos animales, y hasta donde la capacidad de nuestro zoológico puede, los tiene y los mantiene. Pero esto implica un esfuerzo muy importante del gobierno del Estado. El zoológico depende del presupuesto del gobierno del Estado para alimentar diariamente a estos animales. Y échele pluma 4 kilos de carne a 120, 140, no sé cómo está el kilo ahorita. Es un dinero importante. ¿Es uno de los felinos más grandes en América? Es el felino más grande de América. Okay. ¿Sería el tercero? Después del león y el tigre. Después del león y el tigre de Bengala sería el tercero. Pero es un
felino muy potente, de mucha fuerza. Ellos pueden cazar presas más grandes de su tamaño. Es más o menos como el puma, así de fuera. Sí, aunque el puma es menos musculoso, menos fuerte, es más ágil, pero es más fuerte el jaguar. Y una de las particularidades que tiene el jaguar es que nada muy bien y hace... Sí, de hecho, ahora con las redes sociales, no sé si han visto videos ahí de jaguares cazando caimanes, cocodrilos de más de 2 metros. Es impresionante cómo se zambullen, se revuelcan ahí, de repente ya salen arrastrando su cocodrilo, ¿no? Son animales muy, muy potentes. Igual pueden cazar tapires, venados, jabalíes, que también son animales fuertes, y el jaguar tiene esa capacidad, esa fortaleza para hacerlos sus presas. ¿Cuál sería la diferencia entre el caimán y el cocodrilo? Bueno, ya son de detalles técnicos. Okay. Ambos son cocodrilianos, sí. O sea, son del mismo grupo de los cocodrilos, pero ya hay algunas diferencias que tienen que ver con la dentadura, las escamas en el cuerpo, la forma del hocico y demás, que diferencian a un caimán de un cocodrilo, y obviamente su distribución. ¿Qué es lo que hace único nuestro zoológico, biólogo? Bueno, lo primero y lo más importante es que maneja exclusivamente animales de su región. Son puros animales de Chiapas, puros animales que tienen distribución. ¿Endémico le llaman? No, nativos. Okay. Endémicos, para que rápidamente les explico esto. Endémicos es cuando un animal es exclusivo de una región. Para los que estudiaron el UNICAC, denle esa explicación. Bueno, endémicos son aquellos que únicamente habitan una región determinada. Endémicos a la Sierra Madre, sí, endémicos a Chiapas, o endémicos a un cerro o a una región. Y nativos quiere decir que hay en esta región, que nacen aquí, pero pueden tener también una distribución más amplia, como el jaguar, que puede haberlo desde el sur de Estados Unidos, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Colombia, Costa Rica y demás, pero son nativos de Chiapas porque hay en Chiapas. Entonces, el zoológico maneja animales nativos, y dentro de esos nativos también están los endémicos, obviamente. Y muchas de estas especies están amenazadas y en peligro de extinción. Pero esa es la principal característica del zoológico, no solo que sean animales nativos de Chiapas, sino que estos animales forman parte de todo una visión que tiene que ver con mostrarlos a la gente, o sea, lo que tiene que ver la exhibición. Sí. Mucha gente se ha quedado con la idea de que un zoológico es un lugar para ir a conocer y ver animales encerrados. Esto es una visión muy antigua. Los zoológicos no solo tienen que hacer eso, tienen que tener y mostrar estos animales, pero estos animales también deben ser parte de programas que tengan que ver con la investigación, con el conocimiento de estas especies, tienen que ver también con la conservación, o sea, estos animales que estén ligados a esto, a rescatarlos de la naturaleza, a devolver animales a la naturaleza, a hacer programas para proteger su hábitat, y una parte importantísima en la actualidad, que es la educación ambiental. Sí. O sea, muchos de nosotros encontramos una culebrita y la matamos porque creemos que puede ser venenosa. Sí. Cuando en Chiapas tenemos 120 especies de serpientes y solo 8 o 10 pueden ser realmente peligrosas para el humano, entonces matamos a todas las demás. Entonces ahí es donde entra la educación ambiental, que conozcamos lo que tengamos, que lo aprendamos a valorar, a respetar, a mantener, y inclusive con estas especies que potencialmente se consideran peligrosas, podemos convivir perfectamente con ellos en armonía si sabemos conocerlas y respetarlas en su hábitat. Entonces, un zoológico tiene que tener esos 4 componentes: tiene que exhibir animales, tiene que hacer investigación con ellos, tiene que hacer conservación, o sea, tiene que mantenerlos para que haya animales que devolver a la naturaleza y conservar su hábitat, y tiene que hacer educación ambiental. Estos animales deben demostrarse a la gente en plenitud, para que la gente los ubica, los conozca y los proteja en su hábitat. El zoológico es pionero a nivel nacional en programas educativos, que precisamente, volvemos a nuestro fundador,
a don Miguel que aquí se iniciaron estos programas educativos. Cuando el zoológico estaba en el Parque Madero, a finales de los 70, se empezaron a recibir los primeros grupos escolares para mostrarles a los niños la importancia de los animales y demás. Esto lo empezó a hacer don Miguel con su hija, con Becky Álvarez. Y a partir de ahí fue creciendo. Ya cuando el zoológico se trasladó al Zapotal, este programa de educación, al tener más recursos también el zoológico, ya se creó un área de educación que llevaba Becky, y que ahí se iniciaron programas que son pioneros no solo a nivel de acá, ni nacional, sino a nivel mundial, que tienen que ver con programas de cursos de verano, con programas de capacitación para personas mayores, niños válidos, una serie de cosas, pero sobre todo enfocado más a los niños, a recibir niños de escuela, en hacer cursos de verano, en hacer actividades lúdicas con ellos, y a través de estos programas educativos por el zoológico pasan alrededor de entre 10 y 18,000 niños al año haciendo alguna actividad educativa en el zoológico y llevándose ese mensaje de conservación. Don Miguel decía, y creo que tenía mucha razón, en que ya los adultos tenemos la cabeza un poquito más dura y somos difíciles de convencer y de cambiar, sí. Pero a través de los niños, cuando esos niños crezcan, pueden tener una conducta distinta. Claro. Realmente, si somos honestos y evaluamos lo que está pasando ahora, podríamos pensar que nuestros programas no han sido tan exitosos porque se sigue destruyendo la naturaleza, se siguen matando los animales. Pero si no existiera esto, sería aún mucho peor. Y lo que quiere decir también que estos programas necesitan más recursos, más penetración y salir no solo en el zoológico. La educación ambiental tiene que permear a los medios de comunicación, tiene que permear a los sistemas educativos de manera formal. Hemos hecho intentos importantes de incorporar la educación ambiental y las cuestiones de medio ambiente en libros de texto y demás, que hemos batallado, primero para tener los recursos de que esto se puede incorporar en un programa educativo formal. Sí. Y segunda, que me disculpen los sindicatos y los maestros, pero no quieren tener más cargas de trabajo. Ellos dicen, vamos a dar una materia de educación ambiental, ¿cuánto más me van a pagar? ¿Qué beneficios voy a tener? Y de ahí también surgió la necesidad de decir, es que no hay que empezar por los niños, hay que empezar por educar a los maestros y darles también esta información para que se comprometan, claro, y forme parte de. Pero entonces ahí tiene que permear también todo esto para que a la larga vayamos teniendo una relación más armoniosa con la naturaleza que tanta falta nos hace. Claro. Entonces me decía que la primera particularidad de nuestro zoológico es que los animales son chiapanecos. ¿Cuál sería la siguiente? Las otras tres particularidades fundamentales es que hace programas de investigación con esos animales, hace programas de educación ambiental con esos animales y tiene programas de conservación con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, de los animales que tenemos, procuramos que se reproduzcan, sobre todo aquellos que se encuentran más amenazados y en peligro de extinción, procurando devolver animales a la naturaleza. Pero independientemente de eso, nos preocupa lo que está pasando en la naturaleza. Y por eso tenemos tan buena relación con la CONAM, por ejemplo, porque ellos se encargan de proteger el hábitat. Entonces, trabajamos conjuntamente para que ese hábitat esté protegido y con la información que nosotros tenemos de los animales se puedan conservar de mejor manera. Entonces, eso hace que el zoológico sea un centro para la exhibición, para la investigación, para la conservación y para la educación de la fauna en Chiapas. Y eso se replica también en el área botánica, que es otra área de la Secretaría, que es lo que tiene que ver con los jardines botánicos y todo lo que se hace, ¿no? Pero la parte zoológica nos toca a nosotros en el zoológico.
Y también algo que a mí me encanta mucho del zoológico es el lugar. Es el lugar donde Sí. lo llevaron. Fíjese que no hay casualidades en este mundo. Yo le dije en mi historia de vida al principio y el por qué de alguna manera estoy aquí. Y también a lo largo del tiempo y al ir estudiando, conociendo la trayectoria, la vida de don Miguel, pude saber por qué el zoológico estuvo primero en el Parque Madero y luego en el Zapotal. Cuando don Miguel llegó a Chiapas, empezó a trabajar y a hacer investigación. Él quería conocer más de los animales. La única forma de hacer investigación en esa época pues era capturando animales para estudiarlos, identificarlos, hacer colecciones científicas y demás con ellos y poder ir conociendo. Gracias a eso y el trabajo de don Miguel, Chiapas fue el primer estado que tuvo un conocimiento completo de su fauna gracias a ese trabajo de don Miguel, los reptiles, los aves, los mamíferos de Chiapas. Pero en un principio don Miguel no tenía recursos para ir al campo, entonces él se iba a campo invitado por amigos que tenían ranchos y eso. Él empezó a trabajar mucho en el Ocote porque ahí había familiares y amigos que lo cobijaron. Aquí en el Cañón del Sumidero don Miguel hizo mucho trabajo de investigación también porque ahí don Cheo Palacios tenía un lugar, un rancho donde llegar a hacer colectas. Y particularmente aquí, cuando estaba don Miguel aquí en Tuxtla, trabajando en el zoológico, obviamente el tiempo que le quedaba libre, se iba a buscar sitios donde hacer investigación de estos animales. Y sus dos sitios fue primero en el Parque Madero y luego en el Zapotal, porque era un lugar cercano, accesible. Y don Miguel fue conociendo tanto este lugar que cuando vio un terreno con esa vegetación, con abundante agua, con una pendiente suave, él siempre dijo, este es el lugar ideal para que esté el zoológico. Y durante 20 años don Miguel estuvo haciendo gestiones para hacer el zoológico. El primer intento fuerte fue cuando fue gobernador don Patrocinio, y con la familia de don Patrocinio, que eran muy apegados también a cuestiones de naturaleza, empezaron a esbozar un proyecto, pero no lo pudieron consolidar. Cuando el papá de don Patrocinio, don Salomón, fue gobernador también interino un tiempo, pero no tuvieron el tiempo para echar a andar el proyecto. Y cuando llegó Juan Sabines Gutiérrez, que fue un personaje que todos admiramos y queremos en Chiapas porque fue un tipo de mucha decisión. Cuando don Miguel le presentó el proyecto, dijo, sí don Miguel, se va a hacer y lo vamos a hacer. Don Miguel no lo podía creer, pero él hizo lo que muchos no pudieron hacer en muchos años y en un periodo de 2 años pudieron construir esas instalaciones y hacerlo allá, pero por todo ese antecedente que tenía don Miguel, ya don Miguel sabía cuál era el lugar ideal, eran terrenos que eran municipales y pasaron al gobierno del estado para hacer ahí este centro. Entonces, por eso está el zoológico del Zapotal. La gran preocupación que tenemos ahora, Coqui, es que me toca a mí ahora y a otras personas que estamos alrededor, no tenemos otro lugar donde llevar el zoológico. Y nos está comiendo la ciudad. Tenemos problemas de perros federales, tenemos problemas de gente que quiere entrar a cazar, tenemos problemas de gente que quiere entrar a robar animales, tenemos los problemas que tiene la ciudad. Se ha contaminado el agua, se han disminuido los manantiales, la reserva se nos venía colapsando por el mismo crecimiento de la fauna que tenemos. Y en esta administración se ha aplicado todo un programa por parte de la Secretaría y de la Secretaria en particular que le ha puesto empeño a esto en darle mejores condiciones al Zapotal, porque ya no tenemos otro lugar donde llevar el zoológico. Entonces tenemos que hacer viable la reserva del Zapotal por largo tiempo. Y ese es el reto que va a tener el zoológico en los
los próximos años. Se está trabajando fuerte en ello, pero sí con esa preocupación. Ya no va a pasar como don Miguel, que cuando vio que acá el terreno de donde está la Ermicacha ahora no era suficiente, se pasó al Parque Madero. Cuando vio que el del Parque Madero ya tenía problemas y estaba absorbido por la ciudad, se pasó al Zapotal. Ahorita ya estamos justamente, si don Miguel viviera, don Miguel no sé qué estaría pensando o haciendo. La verdad que creo que tenía mucha más capacidad y más genialidad que nosotros. Nosotros somos un poquito más lentitos, pero ahí la llevamos. Ya no habría otro lugar para buscar para ayudar al zoológico. Entonces, lo que nos queda es cuidar mucho el Zapotal y darle vida por darle tiempo. Pues un honor tenerlo en el programa, mi querido director. El tiempo se nos terminó. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Les damos las gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron. Tenemos una nueva cita el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias.